Vámonos con otros temas y mire, a propósito, pues por supuesto de estas reacciones que ha habido a la presentación allá en el recinto parlamentario, histórico recinto parlamentario allá en Palacio, por parte del presidente de una veintena de iniciativas, pues nos tocaba consultar con expertos y yo le agradezco al doctor Jorge Moreno Collado, que es un muy destacado constitucionalista, fue consejero de la Judicatura Federal, diputado federal, oficial mayor del Senado, bueno, en fin, es un hombre que conoce perfectamente bien el tema jurídico y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, Enrique, muy bien, muchas gracias. Muy contento de saludarte y de saludar a tu público. Gracias, doctor. A ver, cuénteme su impresión de lo que presentó ayer el presidente, doctor. Bueno, es un conjunto abigarrado de reformas o de proyectos de reformas a la Constitución que obviamente están pues condicionadas por cuestiones de carácter de tiempo y de circunstancia. Yo diría que el primer tema a discutir es sobre la oportunidad de hacer reformas sobre el régimen político electoral cuando estamos en momentos electorales. Desde luego que no es procedente hacer reformas legales, pero tampoco constitucionales, cuando estamos en el proceso electoral para la elección de las autoridades federales, del presidente de la República, de los senadores y los diputados, de un número importante de gobernadores y muchas otras posiciones, alrededor de 23,000 en la República. Es obvio entonces que el propósito es dominantemente electorero, imponer una agenda falseando la Constitución, usarla para violarla, porque no puede, en este momento no se le puede impedir al presidente que presente la iniciativa, pero se violaría la Constitución si en este momento estuviera discutiéndose los temas que ella contiene. Por ello, porque acusa un afán de continuidad o perpetuidad del actual presidente en el poder del Estado a un nuevo maximato, y pretende confeccionar una camisa de fuerza para su sucesora si esta fuera pues su corcholata favorita, de tal manera que una reforma de esta naturaleza pues le pone una camisa de fuerza a quien lo suceda. Esto fue lo que ocurrió con el maximato en la época de Plutarco Elías Calles, a la muerte del caudillo Álvaro Obregón, que fue un periodo en el que gobernaron sucesivamente sus supuestos subordinados políticos, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Por eso estas propuestas tienen pues un propósito no explícito, pero que todo el mundo advierte, porque agrega reformas que sin duda ningún partido rechazaría de entrada, como la de las pensiones, claro, que técnica y económicamente son muy discutibles, pero que aparentan grandes beneficios para la clase trabajadora. Como diríamos sintéticamente, puede ser el huevo de la serpiente. Esto es por lo que hacen los aspectos circunstanciales de la iniciativa. Pero entrando en materia, las reformas electorales pretenden modificar ni más ni menos que 18 artículos de la Constitución, distribuidos en 7 apartados, de los cuales sobresalen sin duda los siguientes. Primero, la representación. Pretende eliminar los diputados que denomina el proyecto plurinominales, cuando debiera llamarlos apropiadamente diputados de representación proporcional. Lo plurinominal, o sea, de varios nombres, son las listas de candidatos que pueden presentar los partidos o coaliciones. O sea, que la Cámara de Diputados se componga solo de 300 diputados de mayoría relativa, elegidos en distritos uninominales en el territorio nacional, en los 300 que se divide el país. Y eso significa, por lo tanto, un cambio regresivo
a antes de 1977, en que tuvo lugar la gran reforma política que emprendió el presidente López Portillo y sobre todo que condujo el secretario de Gobernación, que era entonces Jesús Reyes Heroles. Esto como parte de la actividad gubernamental del priismo, del PRI. Igualmente elimina 64 senadores, los 32 llamados de primera minoría y 32 de representación proporcional. El principio de mayoría relativa se aplica también en esta reforma indefectiblemente en las entidades federativas y por lo tanto desaparece en ellas también la representación proporcional. El proyecto reduce a la mitad el financiamiento ordinario de los partidos y se regulan aportaciones personales y uso de los recursos, pero lo funda en el desprestigio que resulta de una encuesta cívica celebrada en 2020. Habría que aclarar en relación con esta reforma que reduce la Cámara de Diputados a 300 diputados de mayoría relativa, que está fincada en el cálculo de que arrasaría un partido político Morena en todo el país, que por lo tanto se quedarían sin representación numerosos grupos políticos, partidos políticos que quedarían por lo tanto minimizados porque no tendrían representación proporcional. Cuando se hizo la reforma de 1977, la idea fue incorporar a las fuerzas políticas que no podían ganar elecciones y que por lo tanto debieron tener representación, y así se abrió el espectro en aquel tiempo para que participaran todos los partidos de izquierdas, de derechas, mediante la representación proporcional. Eliminar la representación proporcional mediante la idea de que con eso se reducen también los gastos, pues es una idea mezquina, una idea que obviamente va en contra de un proceso de democratización de la política en nuestro país, porque lo mejor que puede tener un órgano legislativo es ser representativo del gran mosaico ideológico y social de la República, y esto se quita, se elimina eliminando precisamente a la representación proporcional. Esto es lo más importante en lo que se refiere a la materia electoral. Hay también otros temas de acceso de los partidos a radio y televisión con fines electorales, la unificación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y la extinción de los organismos públicos locales y de los tribunales electorales de las entidades federativas, con lo cual se toca, se lesiona el federalismo mexicano, porque desde la Constitución Federal se impide que los propios estados y entidades federativas tengan sus autoridades electorales y tengan sus leyes electorales propias, como debe de ser en un auténtico federalismo. Se pretende reducir la composición de las legislaturas estatales, que hoy incluyen un total de 1.113 diputados en las legislaturas estatales todas, para quedar en 654 mediante las fórmulas de representación que repercutirían en la reducción de distintos integrantes, es decir, que eliminando la representación o reduciéndola, se lesiona la representatividad. Claro. Porque entre más legisladores integren las legislaturas locales, más oportunidad democrática existe para discutir los grandes temas que corresponden a las entidades federativas y también al país. Y la mezquindad de decir que con esto se reduce el costo. La democracia, decía Churchill, es el peor de todos los sistemas, salvo todos los demás. Así decía Churchill. O sea, de tal manera que el que cuesta, pero vale la democracia. Pues y por lo tanto,
lograr representatividad es mucho mejor que impedir la representación. Por lo tanto, ahí también se tocan estas materias en esta reforma de carácter electoral, que es bastante más abigarrada y tiene muchos otros aspectos, pero que en economía de tiempo lo reduzco a estos breves temas que te estoy comentando, Enrique. Pues siempre, doctor, es una clase de derecho platicar con usted. Le agradezco que nos ubique desde una óptica constitucionalista en este tema, ¿no? de las iniciativas que ha enviado el presidente, que yo nada más pensaría si este grupo político hoy en el poder estuviera todavía en la oposición, aplaudirían una iniciativa de este tipo. Me obviamente cuesta un poco no. de trabajo creerlo. Obviamente no, pero obviamente bueno, no. Pues ahí está. Sí, la democracia se distorsiona cuando los demócratas que llegan al poder la reprimen y niegan de ella. Pues así que pues esto obviamente no lo aplaudirían los actuales gobernantes cuando estuvieron, no lo hubieran aplaudido cuando estuvieron en la oposición. Pues sí. Y otro tema que es muy importante de lo que se ha, en este momento se tendrá que ir socializando, es el tema de la reforma del Poder Judicial. Es un tema sumamente importante, pues a mí me interesa muchísimo porque yo fui consejero de la judicatura, como tú lo acabas de comentar. Sí, doctor. Y el tema, para empezar, de la elección de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, aparentemente implican una gran democratización, pero lo que ello trae consigo es la sujeción de del Poder Judicial y de quienes juzgan a tendencias políticas que se dirimen en las campañas. Estas no, porque los poderes que se eligen son el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque tienen un carácter representativo, representan a la población, representan a la sociedad, representan a los electores, representan a los ciudadanos, pero los jueces no tienen una función representativa. Los jueces, ministros y magistrados lo único que tienen es que aplicar la ley y observar las reglas que fija la Constitución. No se trata de discusiones ideológicas, no se trata de mayorías y minorías, se trata de hacer prevalecer la Constitución y el Estado de Derecho. Por ello, pues sí, el Estado de Derecho, por supuesto, y por ello me parece verdaderamente aberrante que se pretenda elegir a los jueces y los magistrados. Podríamos pensar que se pueden elegir los jueces de paz municipales, porque tienen que ver con las controversias de los chismes de vecindad. Pero cuando se trata de los asuntos de mayor envergadura, de carácter político, económico, social, etcétera, de un país, no puede quedar la justicia en manos de quienes han sido elegidos, probablemente mediante elecciones en las que, ¿qué van a hacer? Van a tener que ofrecer cosas. ¿Y qué pueden ofrecer? Lo único que pueden ofrecer es cumplir con la ley tal como está escrita y con la jurisprudencia. Y todo un proceso electoral para que digan lo que ya tienen que hacer, y lo hacen actualmente, cuando menos lo hacen la mayoría de los jueces y magistrados. Eso es por una parte. Pero por otra parte también está la forma en que se elegirían a los ministros de la Corte, que me parece que encierra una gran trampa. Porque para que se elijan a los ministros de la Corte, el presidente de la República propone 10 nombres, la Cámara de Diputados 5 y la Cámara de Senadores 5, o sea 10 en el Poder Legislativo,
y 10 el propio Poder Judicial. Pero mientras el Poder Judicial y el Poder Legislativo tienen que designar esos nombres por mayorías calificadas de 2/3, el presidente es único. Por lo tanto, de acuerdo con el proyecto, si no llegan a un acuerdo en el tiempo preciso en que deban presentar las candidaturas, porque no se pusieron de acuerdo los 2/3, ya no participan en la elección, lo cual significaría que la elección se circunscribiría a elegir a los que ya eligió el presidente de la República, pues en una elección totalmente corporativa. Pues ahí está pues el tema abordado desde una óptica parlamentaria. Nuestro invitado ha sido legislador, oficial mayor del Senado y consejero de la Judicatura, entre otras muchas responsabilidades. Así es que pues vale la pena reflexionar sobre esto que le comenta usted el doctor Jorge Moreno Collado, que por otro lado pues, es un muy destacado constitucionalista y maestro académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, siempre un privilegio platicar con usted. Igualmente, Enrique, muchas gracias. Este es un tema que apenas empieza a discutirse, hay mucho que discutir al respecto, hay puntos de vista diversos, por lo tanto, pues, hay que escuchar todas las voces. Muchas gracias por Gracias, doctor. invitación. Siempre un gusto, el doctor Jorge Moreno Collado. Y nos vamos rápidamente con una conversación que tenemos en unos segundos más sobre pues temas políticos también, porque pues hoy estamos en el tema de las encuestas también. Regresamos. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.